La conferencia del día de hoy está muy relacionada con las dos conferencias anteriores, o sea, la de hace un mes, cuyo título era Tienes que nacer de nuevo, y la conferencia de hace 15 días, que era Características de alguien nacido de nuevo. Primera pregunta que voy a hacer es: ¿todos son hijos de Dios? ¿O todos somos hijos de Dios? Si le preguntamos a cualquier persona, a la que sea, si le hacemos esta pregunta, inmediatamente nos va a responder que sí, que todos somos hijos de Dios. Pero, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, esto no es cierto. O sea, no todos son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, somos criaturas de Dios, pero no todos hijos de Dios. Entonces vamos a ver, hay dos requisitos principales para decir que somos hijos de Dios. Vamos a ver el primer texto de la Biblia, que lo hemos visto muchas veces, incluso lo vimos hace poco en las dos conferencias anteriores, que es Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: pero a todos los que los recibieron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, o sea, a los que ponen su fe en Él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otras Biblias dicen: le dio la potestad o la autoridad o el privilegio o el poder de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Más claro, ellos, o sea, mejor, nosotros, los hijos de Dios, somos engendrados o nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento humano, ¿cierto? Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26, el texto que está en la parte inferior, dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está confirmando lo que dice el texto de Juan 1:12, que por la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. El título de la conferencia es La adopción y la herencia de los hijos de Dios. Entonces vamos a comenzar con esa primera palabrita, la adopción. Yo insisto mucho con eso, con que somos hijos de Dios, pero adoptivos o adoptados, ¿ya? Son varias razones, pero al final vamos a entender por qué. Veamos entonces sobre la adopción tres textos que nos hablan muy claramente sobre esto. Gálatas capítulo 4, los versículos 5 y 6. Dice: para que redimiera, o sea, antes de ese versículo 5, para entender el contexto, es el versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley, o sea, para que rescatara a los que estaban sometidos o sujetos a la ley. Y lo que está resaltado en amarillo es lo clave, dice: a fin de que recibiéramos ¿qué? La adopción de Dios, o sea, con el fin de que fuéramos adoptados por Dios. Dice: y por cuanto ustedes son sus hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu con mayúscula, ¿no? El Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Creo que ya mencioné que la palabra Abba es una palabra en arameo. Algunos, he escuchado algunas conferencias donde los predicadores dicen que esa palabra Abba significa papito,
¿Sí? Si ustedes lo quieren llamar papito, no hay problema. Cada quien puede llamar a Dios como le nazca hacerlo, con amor, ¿no? Con respeto. Pero más exactamente significa una relación muy íntima de un hijo con el padre. Una relación de mucho afecto, de mucho amor. ¿Sí? Es una relación muy bonita entre un hijo y un padre. Eso significa Abba. Pero sí se está refiriendo a que es un padre maravilloso. Papito. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, por su amor, ¿por el amor de quién? O sea, por su amor Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo o mediante el Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según la determinación bondadosa de su voluntad. ¿Ya? O sea, Él lo predestinó, el adoptarnos como hijos suyos, por medio de su voluntad, para resumir. Pero es un segundo texto donde habla que somos adoptados. Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud o un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, porque ahí dice un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos otra vez, Abba, Padre. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿ya? O sea, hemos recibido el espíritu que nos hace hijos de Dios. En la Reina Valera, me parece que es un error, esa palabra espíritu está con minúscula, ¿cierto? Y se está refiriendo al Espíritu Santo que nos adopta como sus hijos. Los que escriben Espíritu Santo también como con minúscula son los testigos de Jehová en la Biblia de ellos, ¿no? Entonces ese espíritu de adopción es con, ese espíritu es mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Y por este espíritu pues nos dirigimos al Padre, ¿cómo? Abba, Padre. Entonces tenemos tres textos donde nos habla de que somos adoptados. Una de las razones que yo, pues es mi opinión personal, por la cual digo que somos adoptados, y lo repito tanto, es porque escucha uno predicadores que dicen que si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Somos dioses. O sea, somos diositos. ¿Ya? Son mentiras. Entonces, eso no es así. O sea, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas y entra el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, nosotros comenzamos a tener una nueva naturaleza, nacimos de nuevo, ¿cierto? Y es una nueva naturaleza que es partícipe de la naturaleza divina. Lo dice claramente la palabra de Dios, que somos partícipes o participantes de la naturaleza divina. No dice que tenemos esencia divina, porque es que por eso muchas veces comienza uno como no a subírsele bastante los humos, como decimos en Colombia. Entonces, el tema yo lo preparé básicamente del capítulo de Romanos, para hablar sobre la adopción y la herencia. Pero cuando lo estaba preparando, me encontré con una parte de Romanos que la verdad me pareció muy importante mencionarla hoy nuevamente. Y voy a hacer un paréntesis grande para que veamos eso. Veamos en Romanos capítulo 8. Fue un tema que tocamos en las dos conferencias anteriores, pero hoy lo voy a enfatizar, lo voy a recalcar.
Romanos capítulo 8, los versículos 1, después los versículos 4 al 9 y después el versículo 13. Dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, los que estamos unidos a Cristo Jesús, o sea, los que somos hijos de Dios, para nosotros ya no hay condenación, ¿no? Nosotros ya tenemos la salvación y la vida eterna sin ningún tipo de condenación. Dice, para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los que no andan en el pecado, llamémoslo así. Recordemos que la carne, para los que vienen hoy por primera vez, no se refiere a esta carne, a este cuerpo. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Esa carne no es esta, es la naturaleza pecaminosa. Entonces los que estamos unidos a Cristo Jesús ya no andamos conforme a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza de pecado, sino conforme al Espíritu, Espíritu con mayúsculas, conforme al Espíritu Santo. O sea, el que gobierna nuestras vidas ya no es la carne, sino el Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos la vez pasada de que vi por ahí en unos libros que cristianos carnales, entonces me pareció incongruente, incoherente o ambiguo. No puede ser así, o se es cristiano o es carnal, una de dos. Porque es que si la carne es la que está dominando la vida, o sea, es el pecado el que está dominando la vida, entonces no puede estar el Espíritu Santo ahí. Bueno, dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, y enfatiza o recalca nuevamente, dice, nosotros que no andamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Cuál muerte? Espiritual. Correcto, muerte espiritual. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida, o sea, vida eterna. La mente puesta en el Espíritu dice que también es paz. Acuérdense que un elemento del fruto del Espíritu Santo es la paz, amor, alegría, paz. Bueno, cuando tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, nos da la paz. Versículo 7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Hablemoslo claro, con otras palabras, alguien que vive en la carne es enemigo de Dios. Y hay un texto que vimos donde dice que el que practica el pecado es del Diablo. correcto, del diablo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Entonces son enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir yo soy cristiano carnal? Porque es que según esa definición que yo traje esa vez, yo no traje esa definición porque yo estoy de acuerdo, sino porque quería que ustedes la escucharan, que dice, no la traje pero me acuerdo más o menos. Dice, cristianos carnales. Dice, son cristianos que están controlados o dominados por la carne o naturaleza pecaminosa y no son controlados, guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, eso es como voy a ser cristiano. Bueno, 8, versículo 8, además, insiste en esto, ¿no? Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea, los que viven
en pecado, los que viven según su naturaleza de pecado, naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ustedes no viven según los deseos de la carne. ¿Ustedes quiénes? Todos ustedes, me incluyo, los hijos de Dios. No viven según los deseos de la carne, sino según el Espíritu Santo. Pero mire, esta aclaración me encanta. Dice, si es verdad, o sea, como diciendo, si es cierto que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿cierto? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de Cristo. Versículo 13. Nos saltamos al 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Dice, porque ustedes viven conforme a la carne, morirán. Eso se parece a cuando Dios le dijo a Adán y Eva, si comen del fruto del árbol, morirán. Pero no se estaba refiriendo a la muerte física, se refería a la muerte espiritual. Porque Adán comieron y vivieron, Adán vivió 930 años, como lo he dicho varias veces. O sea, no se refería a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Pero si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Vamos a tener vida en abundancia, o sea, una vida espiritual abundante, que ya lo hemos explicado que es la vida en abundancia. No es plata con carros y apartamentos y viajes, es una vida abundante espiritual. Dice que entonces vivirán, se refiere a esa vida en abundancia y a la vida eterna. Y aquí quiero hacer por ejemplo, aunque todavía la palabra no hemos llegado al punto donde empieza a especificar cuáles son esas herencias que tenemos por ser hijos de Dios, pudiéramos tomar ya como una herencia la vida eterna, ¿cierto? Eso es una herencia grandísima, la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Entonces, pudiéramos decir, esa ya es una de las herencias. La aclaración que quiero hacer es que uno escucha a veces que dicen, la paga del pecado es la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y repiten todos los que uno escucha diciendo eso. Y uno no piensa, o yo no aclaran a qué se refiere la paga del pecado es la muerte. Porque llegan personas que no conocen de la Biblia y piensan que se refiere a que la paga del pecado es la muerte física. ¿Ya? La muerte espiritual. Entonces uno tiene que decir, la paga del pecado es la muerte espiritual. ¿Sí? Porque si no piensan que es que, con solo morir físicamente ya pagué el pecado. ¿Sí? Como nos gusta siempre todo por la vía fácil. No, muero y con solo morir ya pagué el pecado. Pues hay que aclarar, la paga del pecado es la muerte espiritual, que sí conlleva al final la muerte física, ¿no? Adán, por ejemplo, murió espiritualmente, pero eso lo fue degradando hasta que por el pecado llegó a la muerte física también, pero la principal es espiritual. Entonces, nos vamos ahora a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, los versículos 16 y 17. Y saltamos al versículo 25. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Aquí me devuelvo. Al finalizar dice, en este que acabamos de leer anterior, dice, si por medio del Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Acuérdense que cuando recibimos a Cristo, hay un texto donde dice que Cristo nos quita ¿qué? La naturaleza pecaminosa por medio del Espíritu Santo, que hace una circuncisión no física, sino una circuncisión espiritual en nuestro corazón. Así se hacen morir las obras de la carne. Pero aquí lo está confirmando. Anden en el Espíritu, o sea,
vivan según el Espíritu. Si así lo hacen, ¿qué dice? No seguirán los deseos de la carne. Porque es que tiene que mandar uno de los dos, o la carne o el Espíritu Santo. ¿Cierto? Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, Espíritu Santo. Y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. Digámoslo así, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí para que ustedes no puedan hacer lo que quisieran. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu Santo nos da vida, entonces vivamos también o andemos también según el Espíritu, o sea, dirigidos, controlados, dominados o guiados por el Espíritu Santo. Voy a hacer acá una aclaración que ya la había hecho en otra conferencia hace un tiempo, que es importante hacerla. La unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, ya hemos dicho repetidas veces que el Espíritu Santo entra, ¿cierto? A vivir, a morar dentro de nosotros. Porque recordemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo llega a vivir dentro de nosotros. Cuando nosotros no nos habíamos convertido a Cristo, ¿cierto? No éramos hijos de Dios. ¿Cómo estaba nuestro espíritu? Muerto. Correcto, estaba muerto. Muerto espiritualmente. Hago una pregunta. Ahí sí el que la conteste. Entonces, ¿quién dirigía? ¿Quién mandaba? El pecado, la carne. No, pero yo sé que es el que estaba dirigiendo era el alma. El alma era la que dirigía. ¿Qué dirigía? Voy a usar un término. Ahí sí dirigía este masacote, como yo llamo. Este cuerpo físico o este cuerpo biológico. El alma dirigía este cuerpo. ¿Sí? Le daba gusto en todo lo que quisiera. Porque es que en el alma es donde se encuentra la carne. Ahí en el alma es donde se encuentra la naturaleza pecaminosa. Porque acuérdense que el alma se compone de mente, voluntad y emociones. Otros dicen intelecto, voluntad y sentimientos, es lo mismo. Y que dentro de la mente pues están los pensamientos, está la inteligencia, está todo. Toda esa basura que le hemos metido durante toda una vida hasta que conocemos a Cristo, ¿no? La voluntad sabemos que es la capacidad que tenemos de tomar decisiones. Y cuando uno sabe el pecado, ¿qué voluntad tiene? Eso no es dominado por la carne. Y las emociones, que incluyen entonces, ¿qué? Las pasiones, la ira, el resentimiento, el odio, la alegría, bueno, todo eso son emociones y sentimientos. Entonces, el alma era la que dirigía. El Espíritu Santo llega y entra y se une a nuestro espíritu que estaba muerto y le da vida. Por eso dicen que el espíritu vivifica, ¿cierto? Y, o sea, se fusiona o se amalgama el Espíritu Santo con nuestro espíritu y se forma un solo espíritu para comenzar a controlar. O sea, al alma le toca también sujetarse o someterse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que empieza a llevar las riendas, mejor dicho. El Espíritu Santo es el que empieza a dominar el alma y a dominar el cuerpo. ¿Ya?
Esa explicación es muy importante y no solamente llega a vivir dentro de nosotros, sino que nos sella, nos marca. En Efesios 1:13 nos acordamos que dice que somos sellados o marcados con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, Dios pone su sello, que es el Espíritu Santo en nosotros. Quedamos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13, si lo quieren ver en la casa. Haga cuenta que es como el ganado en una finca, en el área rural. El dueño del ganado, de los toros, de las vacas, terneros, llega y pone un hierro candente, lo marca, ¡tum!, puso su sello. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Pero, recordando también aquí todo lo que nos fluya, lo decimos. Recordemos que el enemigo también va a poner una marca, ¿no? O sea, Satanás. Que en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, si lo quieren anotar, Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, dice que va a poner una marca que es el 666. Bueno, pero ese es otro tema y nos vamos de pronto de eso. Entonces, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, no lo traje, pero resumo lo que dice. Dice, la palabra de Dios penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu. Hebreos capítulo 4, versículo 12. O sea, antes había un solo paquete, ¿no? El espíritu muerto, el alma y el cuerpo. ¿Ya? El Espíritu Santo llega y se une con nuestro espíritu, pero Él llega a dividir. Separemos el alma que estaba dirigiendo del espíritu. ¿Pero de cuál espíritu? El espíritu está, como no traje el texto, está con minúsculas. Separa el alma de nosotros, de nuestro espíritu, del nuestro. ¿Sí? Para que el Espíritu Santo llegue y tome posesión de ese espíritu, de nosotros. Bueno, ¿sí queda claro, no? Sí, bueno. Romanos capítulo 8, versículos 14, 16 y 17. 14, 16 y 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios tiene que estar guiado, dirigido, controlado, ¿sí?, o dominado por el Espíritu Santo. Usted no puede estar dominado por la carne. Entonces, por consiguiente, no hay cristianos carnales. Que pequemos, sí, porque seguimos pecando, pero ya hemos hablado muchas veces de cómo pecamos cuando somos hijos de Dios. Bueno, entonces, esa guianza, esa dirección, ahí no se está refiriendo exactamente a que el Espíritu Santo nos guía con quién me debo casar, en dónde debo comprar el apartamento, qué negocio debo poner, tal. Eso sí, aclaro, lo hace Dios en nuestras vidas. Eso es cierto, Dios dirige nuestras vidas, el Espíritu Santo dirige nuestras vidas, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que en este texto no se está refiriendo a ese tipo de dirección, sino a vivir una vida en el Espíritu. Por eso dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos confirma. El Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, digámoslo así, uno siente si es hijo de Dios, sí o no. O yo lo veo así de una manera muy simple. Versículo 17. Y aquí comienza la segunda palabra del título de la conferencia, que era la adopción y la herencia de los hijos de Dios. Comenzamos a ver eso. Versículo 17 dice, y si somos sus hijos, también somos sus